Pues muchas gracias y bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias sobre el mundo de la aeronáutica. Lo hemos denominado Seminario Didáctico Aeronáutico. Y bueno, este seminario está organizado por la Fundación Aeronáutica Mallorquina y en colaboración con la Alianza de Asociaciones Aeronáuticas, que consta de 6 entidades del mundo de la aviación. Estas entidades son la Asociación Amigos del Museo del Aire, la Asociación de Aviación Internacional Recreativa Española, AIRE, nosotros, la Fundación Aeronáutica Mallorquina, la Fundación Infante de Orleans, la FIO, el Museo Aeronáutico de Málaga y la Sociedad Aeronáutica Española, SAE. Dicho esto, si os parece, pasaré a presentar a nuestro conferenciante de hoy, compañero en la Fundación Aeronáutica. Se trata de Javier Arrondo Navarro, nacido en el 65 en Madrid. Es ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero aeroespacial por la Universidad de León. Gran aficionado a la aviación, fabricación y vuelo de aeromodelos y piloto de planeador. Es patrono de la Fundación Aeronáutica Mallorquina y en su carrera profesional cabe decir que desde el año 87 ha ocupado puestos directivos en compañías aéreas españolas internacionales como Meridiana, Air Europa, Futura, Calima Aviación, FLS Aerospace, Gambia Airways o Golden Indonesia. Ha formado parte de la delegación española para la formalización de acuerdos bilaterales de aviación entre Reino Unido y España y también terceros países. Y ha formado parte del Comité de Operaciones de la JA, que para los entendidos fue la precursora de la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica, la EASA. Ha impartido clases a pilotos, a técnicos de mantenimiento en Airpal, en Aerojet Center, y actualmente es representante técnico de la compañía Safran, fabricante de los motores CFM que se instalan actualmente en los aviones de las compañías Boeing, concretamente para el modelo 737, y Airbus en su modelo A320. Y ya sin más, si os parece, le cedo el paso a Javier para que nos cuente por qué vuelan los aviones. Cuando quieres, Javier. Muchas gracias, Manel. En primer lugar, agradecer a la Fundación su invitación para participar en este ciclo de conferencias y darle la enhorabuena por la iniciativa para que ayude a la formación de los estudiantes de Baleares, así como a la Alianza de Asociaciones por la difusión que ha hecho también de este ciclo de conferencias. Y ya pues entramos un poco en la materia que nos ha reunido hoy. La conferencia tiene el título ¿Por qué vuelan los aviones? Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría dar una vuelta por la historia de cómo el hombre empezó a querer volar o a ver qué se podía hacer para volar. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, la definición de avión, ¿o qué es un avión? Los franceses han intentado apropiarse de este término diciendo que es como el acrónimo de la expresión francesa appareil volant imitant l'oiseau naturel, o aparato volador que imita el ave natural. Los ingleses utilizan el término aircraft, que es un término curioso porque se refiere a la vez a un avión o a muchos aviones. El plural de aircraft es aircraft. Los americanos, por su parte, tienen el término airplane o, como siempre lo cortan, plane. Y este sí tiene plural, a diferencia de los ingleses. En España pues utilizamos la palabra avión, que podría ser como un derivado de la palabra ave. Si ya nos vamos a la Real Academia Española, pues lo que nos dice en su diccionario es que una aeronave más pesada que el aire, provista de alas, cuya sustentación y avance son consecuencia de la acción de los motores.
Yo añadiría, porque esto no lo dice la RAE, que además somos capaces de controlar el vuelo. En mallorquín, pues utilizamos la palabra avión, también como una derivación de la palabra ave. Como os he dicho, la primera idea era cómo pensó el hombre que debían ser los aviones o cómo pensó el hombre que debían ser las máquinas que le ayudaran a volar. Primero se fijó en las aves, en los pájaros, e intentó diseñar o ver si podía imitar con la construcción de alguna máquina el vuelo de los pájaros. Los primeros que hicieron fueron planeadores y posteriormente pues, empezó a probar con unas máquinas que tenían alas batientes. Veremos ahora a continuación un vídeo que nos ilustrará todas estas pruebas, pero las cosas tampoco salieron como estaban previstas y tuvieron que empezar a mirar mirar otras posibilidades. Se miraron insectos, también se intentó copiar otras cosas de la naturaleza, como vieron que el humo de las chimeneas, el aire caliente subía en la atmósfera e incluso al subir arrastraba algunos objetos pequeños de poco peso, a través de los cuales sí se consiguió desarrollar lo que son globos. Otros inventores, y nos remontamos a la época de Leonardo da Vinci, empezaron a idear otro tipo de máquinas, ya que aprendieron o intuían que el aire, aunque no lo viemos, tiene una masa y como tal, pues utilizando la máquina que aquí vemos, pues nos podríamos enroscar de alguna manera en el aire y conseguir volar. Vamos a ver si le damos al vídeo. Como os he dicho, intentábamos copiar a los pájaros y aquí tenéis un primer intento de un avión con unas alas imitando el movimiento de los pájaros. Otros ya no fueron tan complicados, y simplemente con unas alas intentando patinar para coger velocidad, o como en este caso, pues creían que sí podrían imitar a los pájaros, porque era la forma de cómo se tendría que volar. Más pruebas de alas batientes que no dejaron de ser meros experimentos y que acababan, pues como veis. No obstante, hay que decir que fueron unos valientes, porque de alguna u otra forma arriesgaban su integridad física para enseñarnos a los demás cómo debía volar una máquina volante. Sin embargo, todas estas pruebas solían tener un final similar. Y había que empezar de nuevo a probar otra vez. Bueno, hombre, lo veo para probarlo también. Aquí vemos a otro pionero que estuvo a punto de conseguirlo. Y lo que nos ha enseñado es que hay una estrecha relación entre el mundo de la aviación y el mundo de las bicicletas, como explicaremos un poco más adelante.
Every inventor knows that to see if his idea works, he must be willing to try it and keep on trying. But the Y truth vemos a otro intrépido aviador probando un sistema de cohetes con un resultado un poco diferente del esperado. Incluso algunos hubo que no solo eran capaces de probar sus propios inventos, sino que se atrevían con inventos de otros. Aquí hay uno que parece que lo consiguió, pero veremos que nos estaba haciendo el primer fake de la historia. Espero que os haya sido ilustrativo y entretenido para romper el hielo de la conferencia. Bueno, tras estos intentos de volar, tenemos que llegar al año 1903, cuando los hermanos Wright diseñaron lo que nosotros se ha bautizado hoy como el primer avión. Consiguen diseñar un aparato que despega del suelo por su propio impulso, mantiene un vuelo controlado y aterriza sin incidentes. Este avión, ya en él aparecen las primeras partes o los primeros componentes esenciales del avión que todavía hoy, en los aviones de hoy, siguen estando, como son las alas, un timón de dirección y un timón de profundidad, que le permiten un control de todo durante el vuelo. Como os he dicho, hay una relación muy grande entre el mundo de la aeronáutica y el mundo de las bicicletas, porque los hermanos Wright, Orville y Wilbur, tenían un taller de bicicletas y fueron los que empezaron a utilizar la bicicleta como algo para ensayar los modelos y los diseños que ellos iban haciendo. Ponían los diseños enganchados en el manillar de la bicicleta y salían con la bicicleta a toda velocidad y iban viendo cómo, según la forma de ese objeto que pusieran, ese objeto se comportaba en el aire. Sus experimentos fueron los que dieron la base para diseñar lo que hoy en día llamamos avión. Ya hemos dejado de hablar de máquinas voladoras, máquinas que intentaban volar o replicar el vuelo de las aves, y encontramos una máquina nueva que vuela de otra forma que vuelan los pájaros. Y a esa máquina es a la que nosotros le hemos llamado avión. Aquí tenéis una foto de los hermanos Wright probando sus inventos en la bicicleta. Aquí veis el manillar y aquí una placa que están midiendo pues la resistencia. Y aquí ellos pues a bordo de uno de sus aviones, porque después del primero hicieron varios modelos más. Una cosa que ellos, además de las bicicletas, consiguieron desarrollar para hacer sus pruebas y hacerlas más reproducibles, es decir, no necesitaban salir de su taller, sino las hacían dentro del taller, fue crear lo que hoy conocemos con el nombre de túnel de viento. Es decir, el efecto que provoca el viento sobre un cuerpo, en vez de tener que lanzar el cuerpo contra el viento, lo hacían es lanzar el viento contra ese cuerpo a ver qué pasa. Aquí tenemos un esquema de lo que sería un túnel de viento de aquella época, en el que tenemos un gran ventilador y que produce un flujo de aire. Ese flujo de aire lo lanzamos contra el modelo que queremos ensayar y lo que observaron es que el aire por encima de las alas corría más o iba más deprisa que el aire que pasaba por debajo de las alas. Esa diferencia de velocidad provocaba una reacción en el modelo que tenía dos componentes. Uno hacia atrás, que llamamos resistencia, que lo podemos observar cuando vamos en el coche y sacamos la mano por la ventanilla, esa fuerza que hace el aire contra la mano, pero además también se creaba una fuerza vertical que ayudaba a mantener el modelo en vuelo y que ellos llamaron sustentación.
después de muchas pruebas y muchos ensayos en el túnel de viento, comprobaron que la sustentación aumenta con la velocidad del aire y con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que forman las alas con la dirección del viento. Es decir, ellos tenían capacidad de ir moviendo este avión, subiendo y bajando el morro, y veían que según colocaran ese objeto, la sustentación y la resistencia variaban. Esto lo hicieron muchas veces con muchos cuerpos diferentes y llegaron a determinar cuáles eran las mejores formas para que esta sustentación fuera lo mayor posible. En Francia, y a la vez hacían vuelos de prueba, y lo que hacían era colgar un cable de la Torre Eiffel, de uno de sus pisos, hasta el otro lado del río, y lanzaban los aviones de una a otra parte y analizaban qué es lo que pasaba. Si lo veis aquí, pues sería algo como esto. Es decir, eran formas de probar que los modelos que iban diseñando pues cumplían algunas condiciones suficientes para permitir el vuelo. Hoy en día los túneles de ensayo se siguen utilizando no solo en la aviación, sino en muchas otras industrias, por ejemplo, en la de los coches, en la de las motos, en la construcción de puentes o edificios, para ensayar qué es lo que pasa cuando a un cuerpo pues, le da una corriente o un viento muy fuerte, ¿no? Tienen utilidad. Aquí os tengo un pequeño vídeo de un túnel de viento que se utiliza en las escuelas y en las universidades para hacer pruebas de familiarización con los túneles de viento. A ver si lo vemos. No me deja abrirlo. Bueno, lo probaremos más tarde, al final de la presentación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un avión cuando está en vuelo? Es decir, un avión cuando va volando, como hemos visto en el túnel de viento, se crean una serie de fuerzas debidas al impacto contra el aire, que son la sustentación y la resistencia, y además tenemos otras dos fuerzas que mantienen el avión en equilibrio. Uno es la tracción o el empuje que da el motor y que debe ser suficiente para compensar la resistencia aerodinámica que se genera, y la sustentación, que debe ser lo suficientemente grande como para soportar el peso de la aeronave y sus ocupantes. ¿Qué le permite al piloto controlar el vuelo? Pues si lo primero que hacemos cuando entramos en una cabina, vemos que hay un montón de palancas, botones, relojes, y nos preguntamos, ¿sabe el piloto para qué funcionan todos? Pues la respuesta es sí. Además, no solo porque haya muchos, sino porque todos los instrumentos, y como veremos a continuación, y todas las palancas siempre tienen la misma forma y los mismos números y los mismos colores en todos los aviones. De tal forma que cuando yo miro a un instrumento, sé exactamente qué es por su forma, por su color, y si es una palanca, pues para qué se utiliza esa palanca. Porque todas las palancas que tienen la misma función, pues tienen formas iguales o muy similares. Lo primero que vemos, lo primero que podemos hablar es de los mandos de vuelo. Y mandos de vuelo tenemos unos principales o básicos, y esos podemos decir o decimos que están en todos los aviones. El primero es una palanca de control, que es esta palanca de aquí, que es donde el piloto, aquí en la parte superior, pues tiene para sujetarla y a moverla en distintas direcciones. Si la movemos de derecha a izquierda o viceversa, actuamos los mandos que se llaman alerones y hacen inclinar el avión hacia el lado correspondiente. Además, si la movemos hacia adelante o hacia detrás, provocamos el movimiento del timón de profundidad y subimos o bajamos el morro del avión. Tenemos los pedales que tenemos aquí abajo y que permiten el movimiento del timón de dirección.
Si pisamos el pedal izquierdo, el avión moverá su morro hacia la izquierda. Si pisamos el derecho, moverá el morro hacia la derecha. También tenemos la palanca o el mando de gases, que es el que controla la potencia o la fuerza que está dando el motor en todo momento. Si vemos aquí abajo en un planeador, pues vemos que a excepción de la palanca de gases, tenemos los mismos mandos, la palanca de control y los pedales. Por lo tanto, los mandos básicos de estos aviones son los mismos. Y luego tenemos otra serie de mandos que llamamos accesorios o de otros sistemas que unos aviones pueden tener u otros no pueden tener. Por ejemplo, tenemos las palancas de actuación de los flaps y de los slats o los aerofrenos. Tenemos una palanca para subir y bajar el tren de aterrizaje. Tenemos unos pedales de freno que suelen ir instalados en la punta de los pedales normales. Tenemos un freno de aparcamiento. Y, por ejemplo, en el caso de los planeadores, tenemos un tirador que nos suelta el cable cuando hemos terminado el remolque. Además, tenemos los instrumentos de vuelo que le permiten al piloto comprobar cuáles son los parámetros o cuáles están siendo los parámetros que le ayudan a controlar el avión. Como os he dicho, los aviones tienen los instrumentos colocados en las mismas posiciones y con unos colores diferentes, pero que nos permiten identificar a cada uno cuál es. Vamos a empezar a verlos uno por uno. Este indicador que tenemos aquí es el anemómetro o indicador de la velocidad del aire. Les dice al piloto a qué velocidad va el avión con respecto al aire. Tiene aquí una serie de colores que iremos viendo a continuación en las siguientes transparencias. Indicaros que el código de colores de todos los instrumentos es similar. Es decir, cuando el color es verde, significa que vamos bien, que es la operación normal. Cuando el color es amarillo, significa atención. Puede pasar algo que si continúa empeorando, no está bien. Y por último, suelen tener, si tienen estos colores rojos, que nos indican que ahí no podemos pasar. El siguiente instrumento que tenemos es el inclinómetro o indicador de viraje y le ayuda al piloto a realizar los virajes correctamente. Tenemos también un radiocompás o una brújula o ambos y le ayudan al piloto a determinar cuál es el rumbo que está siguiendo el avión. Como veis aquí, tiene pues la forma de todos los grados y nos permite o le permite pues saber cuál es su rumbo. El altímetro nos indica la altitud o la altura a la que estamos realizando el vuelo. La diferencia entre altura y altitud es que la altura es la distancia desde el avión al suelo y la altura y la altitud es la distancia del avión al nivel del mar. En algunos casos necesitaremos saber cuál es nuestra altura, sobre todo si estamos volando por encima de algún terreno montañoso, y en otros casos, pues cuando hacemos la travesía de Mallorca a la península, pues necesitamos saber la altitud. Este instrumento de aquí se llama bariómetro y le ayuda al piloto a saber en todo momento si el avión está subiendo o bajando, según la aguja esté en la parte superior o en la parte inferior, o esté volando nivelado, es decir, al mismo nivel, cuando marca 0. Por último, tenemos este instrumento de aquí, que es el tacómetro o el indicador de revoluciones del motor. Como podéis ver, también tiene su arco verde y su límite rojo. Vamos a ver qué pasa en el despegue. Cuando queremos despegar, ¿qué hace el piloto? Pues lo primero que hace el piloto
una vez que recibe el permiso de la torre de control para despegar, es acelerar el motor al máximo. Como veis aquí, ha llegado al máximo de la zona verde y no ha entrado en el rojo. Y a raíz de eso, el avión empieza a correr por la pista cada vez más deprisa porque la fuerza de tracción es superior a la resistencia. El avión va a acelerar, va a acelerar, va a acelerar y cuando llega a su velocidad de despegue, el piloto, con la ayuda del timón de profundidad, como veis aquí, ayudará o iniciará el despegue. Y sabemos que ha despegado porque la velocidad vertical empieza a subir. Vemos en esta otra vez que para que se produzca el despegue la sustentación tiene que ser superior al peso, porque si no, no podríamos levantar el avión. De aquí veis la foto de un mando de vuelo que sustituye en algunos aviones a la palanca de mando, tiene forma de un volante con forma de U y de la misma manera tiramos hacia nosotros para provocar que el avión levante el morro. Como decíamos, lo que conseguimos al aumentar la velocidad es crear la sustentación, una sustentación más grande que el peso, y eso ayudado con un pequeño movimiento del timón de profundidad nos hace elevarnos. Llegamos a la altura o altitud de vuelo que teníamos prevista. ¿Qué hace el piloto? Pues una vez que llega a esa altitud, aquí pues nos pone 750 metros, reduce la potencia del motor. Fijado que ahora ya han bajado las revoluciones. En ese momento, al bajar las revoluciones, la tracción y la resistencia se igualan y el avión mantiene la velocidad. Como hemos dejado de ayudarle al avión a subir, el avión se queda nivelado y volvemos a equilibrar la sustentación y el peso. Si la sustentación y el peso son iguales, el avión ni sube ni baja y lo vemos aquí en el variómetro como nos indica 0. Una vez alcanzado el nivel de vuelo, lo que suele hacer el piloto es ya acelera un poquito el avión hasta la velocidad de crucero que ese avión desarrolla. Empezamos a ver cómo funcionan los giros de los aviones. Si cogemos la palanca de control y la movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, veremos que se mueven los alerones. Los alerones están situados en las alas, hacia la punta, y se mueven en sentido contrario. Es decir, cuando uno baja, el otro sube. Aquí los tenéis reflejados en colores. Si giráramos el avión hacia la derecha, vemos que el que está situado en la izquierda baja, el que está situado en la derecha sube, y el avión giraría en este sentido. Si giramos la palanca en sentido contrario, lo que hacemos es bajamos el alerón derecho, subimos el alerón izquierdo y el avión gira hacia la izquierda. ¿Qué está girando? ¿Cómo está? ¿Qué está girado? Pues el instrumento que hemos dicho de el indicador de viraje, el avioncito que tiene en el avión se nos gira hacia el lado izquierdo. Veis que este avión ha girado hacia la izquierda como el piloto le ha mandado. Pero el avión mantiene su trayectoria, es que se seguiría yendo recto, no giraría, no daría un viraje, sino solamente rotaría en este sentido, pero seguiría yendo en la misma dirección. El otro giro que puede hacer el avión es, si lo vemos desde arriba, pues mover el morro hacia la derecha o hacia la izquierda, según se ve en este diagrama. Y para ello lo que mueve es el timón de dirección. Si movemos el timón de dirección a la derecha, el avión gira a la derecha. Y si movemos el timón hacia la izquierda, el avión girará hacia la izquierda. ¿Cómo sabe el piloto que está haciendo esta maniobra? Pues debajo del avión que teníamos antes, que nos enseñaba cuando nos inclinábamos, hay una bola, un nivel que se mueve así como os estoy enseñando con la flecha.
Aquí la bola está en la parte izquierda, lo que significa que el avión está intentando seguir esta trayectoria, hacia como azul, como dice la flecha. Y por la fuerza centrífuga, la bola se desplaza al exterior o a la parte izquierda del giro. ¿Qué pasa si el piloto lo que quiere es hacer un viraje? Es decir, quiere cambiar su ruta. Pues tiene que actuar... hacemos un paréntesis. En esta figura se ve aquí dos mandos de vuelo, que son los flaps, que comentaremos en una diapositiva posterior, pero esta era una buena imagen para ver dónde se encuentran situados, ¿no? En la parte de las alas, en la parte más cerca al fuselaje, y explicaremos para qué sirven y cuándo se utilizan en un par de diapositivas más adelante. Como decíamos, hemos visto dos giros, el alabeo y la guiñada, pero si el piloto lo que quiere hacer un viraje y cambiar su rumbo, necesita hacer lo que se llama un viraje coordinado, es decir, mover los alerones y mover el timón de dirección a la vez. De tal forma que el avión se inclina, vamos a decir, como una bicicleta. Antes habíamos hablado de la relación estrecha entre las bicicletas y los aviones, pues igual que en una bicicleta nos tenemos que inclinar para girar, en un avión también lo tenemos que hacer. Entonces inclinamos el avión hacia la derecha y giramos hacia la derecha realizando un viraje coordinado. En este caso el avión se inclina, pero la bola del nivel que os había dicho antes se queda justo debajo del avión. Y así sabe el piloto que realmente está haciendo el giro que quería hacer. Gracias a este control y de realizar virajes, el piloto puede seguir su ruta prefijada. Con la ayuda de un mapa y un indicador de rumbo, que hemos dicho puede ser la brújula o puede ser el giro direccional, podemos seguir una ruta que teníamos prevista para llegar a nuestro destino. Estamos acercándonos al destino y tenemos que aterrizar. ¿Qué hace el piloto? Pues reduce más la potencia. Aquí ha reducido prácticamente al ralentí y el avión empieza, al reducir la velocidad, empieza a perder sustentación. Al perder sustentación, empieza a bajar. ¿Cómo lo sabemos que está bajando? Porque el indicador de velocidad vertical se va a la parte de abajo y nos dice que estamos bajando. Para ello, además de reducir potencia, el piloto pues empuja hacia adelante la palanca o su mando de control para ayudarle un poquito al avión a que baje el morro y ir para abajo. Como hemos bajado la potencia del motor, también vemos que el avión va perdiendo velocidad, aunque seguimos dentro del arco verde. Os he dicho antes, un par de transparencias antes, que os explicaría lo que es los flaps. Mirad aquí se ven los flaps desplegados. Lo que aprendimos de los ensayos de túnel de viento es que cuanto más curvada sea el ala, también más sustentación da el avión y por lo tanto podemos ir más despacio y seguir generando la suficiente sustentación para mantener el avión en vuelo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a velocidades más bajas, el piloto utiliza los flaps que le permiten seguir controlando el avión a esas velocidades más bajas. Aquí vemos el arco verde y vamos a estudiarlo un poco en detalle. Como veis, hemos estado volando en este rango de velocidades y ahora nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Cuando llegamos aquí al final de la raya verde, el avión no tendría sustentación para... No es suficiente para mantener el avión en vuelo. El piloto tiene que tener cuidado entonces de nunca bajarse de esta velocidad, que aquí sería pues unos 65 kilómetros nudos. Si quisiera bajar más,
tiene la opción de extender los flaps. Y podría utilizar este trocito de aquí antes de entrar en pérdida. Si no tuviera los flaps, no podría ir a menos de 65 nudos. Si utiliza los flaps, pues podría llegar a volar tan despacio como 55, antes de que el avión no tuviera sustentación. Zona verde, vuelo sin flap. Zona blanca, con flap. También, aquí veis que esta raya blanca la sustentación suficiente. Por eso que los aviones, cuando bajan, no bajan con el morro apuntando para abajo. Si veis a los aviones aterrizar en el aeropuerto, veis que tienen una ligera posición con el morro levantado y aún así siguen bajando. Bueno, todo vuelo tiene su final y en este caso espero que haya sido un final feliz. Ahora pues le devuelvo la palabra al moderador por si tenéis alguna pregunta y si no, pues daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier. Repitiendo las normas de participación ahora para hacer algún comentario o alguna pregunta, pues ha habido gente que se ha ido uniendo a lo largo de la conferencia. Si veis en la parte de abajo de vuestra pantalla, cuando arrastráis el ratón hacia abajo, aparecen unas opciones. Una de ellas es chatear. Indicadme por ahí, por favor, que queréis compartir o bien levantar la mano, como veo a Natacha Sánchez, que la ha levantado, y yo leeré vuestra pregunta o os abriré paso. Así que, Natacha, un segundito que voy a reiniciarte el micrófono. Me ha desaparecido ahora, Natacha. Natacha, reiniciar. Natacha, tienes el micrófono abierto. Hola, me llamo Julián y mi pregunta es, ¿a qué velocidad tiene que ir un avión para despegar? Hola, Julián, buenas tardes. Hombre, pues, como os he dicho, necesitamos generar la sustentación. Entonces, dependiendo de lo grande que sea el avión, tiene que ir a una velocidad o a otra. Hay aviones pequeñitos que pueden despegar a 60 kilómetros por hora y hay otros que lo tienen que hacer a 300 por hora. Muchas gracias. Alberto, o desde un ordenador que ha entrado con el nombre de Alberto, dice que si puedes explicar, por favor, otra vez, lo que es el tacómetro. Pues mira, el tacómetro lo que nos mide es, igual que en el coche tenemos el indicador de revoluciones del motor, pues el tacómetro también nos mide la velocidad de las revoluciones o las vueltas que da el motor. Cuantas más vueltas da, igual que en el coche, cuando pisamos el acelerador, el motor da más vueltas. Pues aquí el piloto, con la palanca de gases, controla cuál es la velocidad o las vueltas que da el motor en cada momento. Muchas gracias, Javier. No hay ninguna pregunta en el chat, ninguna mano levantada. Os repito otra vez, si queréis realizar alguna pregunta, mirad en la parte de abajo de la pantalla. Suele aparecer, a ver, chat, ahora me ha llegado uno y dice Josema25, ¿qué pasa si un avión en pleno vuelo se queda sin algún motor o sin los dos motores? Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Vamos a ver, si es un avión que el avión tendría suficiente fuerza como para llegar a un aeropuerto cercano y aterrizar sin novedad. No es una situación peligrosa porque el piloto, pues aprovechando que
que está volando a una altura, pues combina la potencia de uno solo de los motores o de los motores que le siguen funcionando, más su capacidad de planeo para llegar a un aeropuerto cercano. En el caso de que tenga solo un motor y este falle, pues aquí el piloto todavía tiene capacidad de volar el avión, de controlarlo. Lo que sí es cierto es que desde el momento que se queda sin motor, pues solamente puede planear hacia abajo, o sea, bajando. Entonces debe buscar un sitio donde su plano y mejor para aterrizar era una autopista y aterrizó allí sin ningún problema. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver, chat. Si dicen que no se ha escuchado, en efecto yo he tenido cortes también del audio. Si puedes, por favor, repetirlo. Esta pregunta. Sí. ¿Qué pasa si se queda un avión en pleno vuelo sin algún motor o sin los dos motores? Bueno, si el avión tiene más de un motor, es decir, tiene alguno que todavía funciona, pues no pasaría nada en el sentido de que todavía tendría suficientemente potencia como para llegar a un aeropuerto cercano. Iría bajando poco a poco, avisaría a la torre de control que se ha quedado sin uno de los motores o que uno de los motores no funciona, le darían prioridad al aterrizaje y aterrizaría con normalidad. Si en el caso de que solo tuviera un motor y este le fallara en vuelo, pues lo que tiene la capacidad del piloto es de ir planeando y bajando despacito y a la vez ir buscando un sitio en el que pueda aterrizar sin mayor incidencia. Hace poco se ha salido en las noticias, y alguno seguro que lo recordará, de una avioneta en Estados Unidos que tuvo una emergencia y aterrizó en una autopista. Aprovechaba que no pasaban muchos coches y aterrizó allí sin problemas. Si no, pues siempre hay algún campo o alguna carretera o algún camino que pueda utilizar. Muchas gracias. Natacha Sánchez nos pregunta, ¿qué pasa si en medio del vuelo la aguja pasa a la zona roja? Bueno, antes de pasar a la zona roja tendremos que pasar por la zona amarilla, que alertaría al piloto de que tome alguna acción. Si pasara a la zona roja, pues significaría que podríamos inducir al componente o a la pieza a fallo. Igual que en el coche, cuando se nos enciende una luz roja, significa que ese componente pues, ha dejado de funcionar correctamente. En algunos casos no pasaría nada, pues si imaginaros que ese indicador es del motor, pues pararía el motor y procederíamos, como hemos dicho en la pregunta anterior, intentar aterrizar lo más pronto posible en algún sitio que se pueda, ¿no? Una carretera, un camino. Si lo que nos pasamos es de velocidad, pues el piloto podría tener complicaciones en controlar el avión. Y por lo tanto los pilotos están entrenados para nunca llegar a esos márgenes. Muchas gracias. Mira, Manuel pregunta, dice, ¿cómo podemos llegar a pilotar algún avión? Requisitos mínimos. Bueno, aunque existe una conferencia de este grupo en el que se va a tratar el tema específico de los pilotos. Solamente a modo de adelanto y para que no se quede la pregunta sin responder, decirte que uno puede ser piloto profesional y entonces hay escuelas que enseñan a ser piloto profesional para volar aviones de pasajeros. Hay una escuela militar que permite, que enseña a volar o a pilotar aviones militares. Y luego existen escuelas para aficionados a la aviación que quieren ser pilotos deportivos. Normalmente en todos los aeroclubs hay una escuela o más de una, y entonces hay que dirigirse a esas escuelas para que nos enseñen a volar y podamos obtener la licencia de piloto. Muchas gracias. Otra pregunta, y esta me parece que es
un estudiante avanzado. En los airliners tienes que usar el radar o el avión te lo hace solo. Creo que si solo mueves el side stick, el avión te calcula cuánta guiñada necesitas. Dice que si usas mucho el radar, puedes romper la cola. Bueno, ahí entramos en otro tipo de tecnología. Y es cierto que en los aviones de transporte de pasajeros grandes, los sistemas de vuelo van integrados, de tal forma que cuando movemos el también el movimiento del radar está limitado por la velocidad del avión. Es decir, que cuando volamos a baja velocidad, el avión nos permite movimientos del radar o timón de dirección, que es la terminología que hemos estado utilizando ahora, más grandes, y cuando volamos a altas velocidades, los movimientos del radar son más pequeños. Más. De todas maneras, si en algún momento nos facilita su email, me pondré en contacto con él y le podré explicar en detalle esta pregunta o algunas más que tenga en este sentido. Gracias. Siguiente pregunta viene de Gloria y dice, ¿la velocidad del aire que refleja el anemómetro es el que entra por el tubo pitot? ¿Depende del avión el tamaño del mismo? Vale. Gracias, Gloria, por la pregunta. El tubo de pitot es uno de los sistemas que se utilizan para medir la velocidad del viento. Y en casi todos los aviones que vemos hoy en día tenemos tubo de pitot, aunque también había antes lo que se llamaban tomas Venturi. El aire que entra por el tubo de pitot se utiliza para calcular, o sea, la presión del aire que entra por el tubo de pitot se utiliza para calcular la velocidad del avión, efectivamente. Y el tamaño del tubo de pitot no depende del tipo de avión, sino de la velocidad a la que vuela el avión. Es decir, no necesariamente un avión muy grande tiene un tubo de pitot muy grande, o al revés. Gracias. Josema25 dice, cada vez hay más universidades que ofrecen el grado de aeroespacial, como en Toledo, Cádiz, León. ¿Es bueno eso? Pues no es ni bueno ni malo. Creo que es una respuesta a la demanda de alumnos que hay a través de toda la geografía española en este tipo de estudios. Y por lo tanto, lo que antiguamente solo se estudiaba en Madrid, hoy en día existen muchas universidades en toda España que ofrecen esta posibilidad. Yo creo que es bueno para todos. Natacha Sánchez pregunta, ¿qué pasa si se rompe un ala? Pues, hombre, si el ala entera se va del avión, pues tendría dificultades para volar. Pero hay casos, primero es difícil que se rompa un ala. Ya se diseñan para que no se rompan. Y si en el caso de que ha sido por choque de aviones en vuelo. Cristina VG nos pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para aprender a pilotar un avión? Para aprender las maniobras básicas no se necesita mucho tiempo. De todas maneras, me remito a la presentación de mis compañeros más adelante sobre el tema de la formación de los pilotos, que le podrán dar mejores indicaciones. Bueno, aquí hay otra pregunta del estudiante avanzado y dice si a gran altura hay menos partículas de aire y el anemómetro te indica una velocidad errónea. Es Álvaro, me dice que es Álvaro. Bueno, no es que indique una velocidad errónea. Nosotros estamos hablando de la velocidad indicada, que es una velocidad que representa la velocidad del avión, vamos a decir, a bajas velocidades o velocidades que están lejos de la velocidad del sonido.
cuando vamos acelerando el avión, esa velocidad tiene una serie de, no errores, sino hay que hacer una serie de correcciones a la misma para que nos refleje cuál es la velocidad real del avión, ¿vale? Que nosotros la llamamos la velocidad verdadera o true airspeed. Muchas gracias. Vamos a ver. No. ¿Qué pasa si los flaps fallan en el aterrizaje de 102? Pues que el piloto tendría que aterrizar a más velocidad, porque no podría volar tan despacio, vamos a decir, y necesitaría, la única diferencia es que necesita una pista más larga para luego parar el avión. En principio no es un problema muy grande. Vale. No tenemos más preguntas en el chat. Os recuerdo que si bajáis el ratón, aparece un menú en la parte inferior de la pantalla y ahí hay un icono que se llama chatear. Y la última pregunta, ya son las 6. ¿Cómo va a afrontar la aviación en el futuro el tema del cambio climático? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, pues lo que yo conozco, la parte mía, que ahora son el tema de los motores de aviación, lo que se está haciendo, lo que se está investigando mucho es en los motores que utilizan combustibles fósiles, ver de qué forma se puede reducir al máximo esto, ¿no? Y por lo tanto las emisiones a la atmósfera. Y además, en otra línea, lo que se está trabajando y se están ya probando prototipos de motores eléctricos y de fuentes de alimentación eléctricas capaces de instalarse a bordo sin aumentar el peso del avión para volar o sin, vamos a decir, sin emitir a la atmósfera los gases de efecto invernadero. Es un reto, pero bueno, hay unas cifras publicadas ahí que la aviación ha sido la industria que ha sido capaz de reducir más sus emisiones y por lo tanto debemos afrontarlo como un reto, pero yo creo que no va a tener impacto en el futuro, o el cambio climático va a ser un factor importante que va a afectar a la necesidad de transporte o a los movimientos de los pasajeros en el mundo. Pues muchísimas gracias, Javier. Hasta aquí la última pregunta y Manel, cuando quieras. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada más que dar las gracias a Javier Arrondo por la interesantísima y didáctica presentación. Creo que ha sido muy aclaratoria de lo que son los conceptos básicos de por qué vuela un aparato que pesa más que cualquier pájaro. Si os ha gustado esta primera conferencia, os emplazo al jueves que viene a partir de las 5, que trataremos sobre el tema del mantenimiento en los aviones, el mantenimiento aeronáutico. Y sin más, daros las gracias a todos por haber asistido a esta primera conferencia y nada, hasta el jueves si no hay novedad. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.